Hola a todos, continuamos entonces con Enrique Peñalosa en una segunda entrega de este podcast. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Me encanta, muchas gracias, Carolina. El lote donde hicimos la biblioteca Barco, que yo le puse el nombre Barco porque yo creo que Barco hizo una gran cantidad de cosas de, Infraestructura. de la ciudad, hizo un Sí. montón de cosas positivas y mi papá era muy amigo de él. Y entonces también acá hay otro secreto, ¿no? De alguna manera era una manera secreta de hacerle un homenaje a mi papá también, porque mi papá siempre decía que, que el Barco fue el que sacó adelante el proyecto de eh, todo lo que es el salitre, ¿no? Y yo lo viví porque yo era secretario económico en la presidencia. Entonces, Barco, con el gerente del Banco Central Hipotecario de la época, Mario Calderón, todo el tiempo. Entonces, estuvimos y participamos en ese proyecto del salitre eh, y, y otro poco de personas, eh, en fin, el punto, pero mi papá decía siempre, Ciudad Salitre le debían haber puesto Ciudad Barco, ¿no? Ujú. Entonces yo le puse A la biblioteca. Biblioteca Barco. Entonces, pero el lote era una historia increíble. Ese lote, eh, un exalcalde, bueno, aquí también casi que podemos decir, Jaime Castro, le había entregado un poco de terrenos del Parque Simón Bolívar a los equipos de fútbol profesional, ¿no? Asombroso, ¿no? ¿Y qué tal que alguien entregar? Obviamente todavía no había desarrollado parque ahí, y entonces, eh, para que hicieran unos clubes medio privados, Claro. ¿no? Y eh, le había entregado parte a Santa Fe, parte a la Federación de Fútbol, parte a Millonarios y parte a unos bandidos que después resultaron ser mafiosos, una cosa que se llamaba el Royal Racket Tennis o no sé qué cosa, que es donde ahora está la Biblioteca Santo Domingo y el Teatro Santo Domingo, Ujú. ¿no? Y entonces yo di la pelea para recuperar esos terrenos, a mí me parecía, pero ¿cómo sería de asombroso lo poco importantes que eran los parques en Bogotá? Que Castro pudo hacer eso y nadie protestó, nunca hubo un periodista que protestara por eso ni nada. ¿A quién se le ocurre que le entregan unos terrenos del parque principal de la ciudad a unos equipos de fútbol para que hagan un club? Y, no, y nadie dice nada, ni los periodistas, al revés, me insultaron y me atacaron y me gané de enemigos varios periodistas deportivos por mucho tiempo, ¿no? Porque le quité a Millonarios el lote donde hoy está, pero más una pelea porque para colmo y males ahí había un asadero que se llama Asadero el Motorista, donde vendían Sí, carne de chigüiro, sí, ¿no? sí. Y entonces fue asombroso, un asadero ilegal en un lote público y aún así, No hay eh, problema sacarlo. fue dificilísimo sacarlos, ¿no? Que después se instalaron, por ejemplo, en la embajada gringa y demás, pero el punto es que como los señores de Millos ni siquiera hicieron el club que habían prometido que iban a hacer para ellos, club privado, sino que hicieron una salvajada peor. Pusieron un aviso que decía, se reciben escombros y recebo. Y entonces hicieron un basurero y recibieron un montón de plata. Entonces, por eso es que el lote de la Biblioteca Barco es mucho más alto, como 6 metros de alto, porque ese lote de 13 hectáreas, entonces lo rellenaron. Pero bueno, ahí hicimos la Biblioteca Barco con este maravilloso Salmona. Y además en esa época, como había una gran recesión, los constructores licitaron uno de los mejores constructores de Colombia, que eran los de Cusesar. Entonces ver estos tipos súper eficientes, ¿no? Y con las chocheras de Salmona y demás, yo dije, no, 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 estos deben estar enloquecidos del desespero con Salmona. No, al revés, yo cuando No. fui a visitar la obra 2 o 3 veces, lo amaban, eran la mejor relación, se amaban mutuamente, maravilloso ese proyecto. En todo caso, el otro fue que quitamos el lote. Es que si hablamos tanto detalle de todo, no va a alcanzar el Ok. tiempo, pero solo vamos en una microparte de todo. Pero el tema de la Santo Domingo, por ejemplo, yo habíamos reservado, logré quitarle a los del Royal Racket Club, que les había entregado Jaime Castro este lote en concesión, eh, y logré hacer un diseño preliminar de un arquitecto que ha sido decano de arquitectura de los Andes y demás, que me gustaba mucho, que se llama Carlos Morales. Pero yo lo que quería hacer es la biblioteca desde el norte, la quería hacer era en el filo de, del cerro de Suba, mirando hacia ambos lados, en un sitio que era un terreno
Pero para lograr conseguir el permiso del consejo y demás, eso fue un rollo, ya comenzaron a pedirle plata a los dueños del lote, a algunos concejales, y entonces yo, no, 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 entonces hagámoslo en ese sitio, que ya conseguí, logré hacer. Y como por todo ese tema de la diferencia, no alcancé a hacerlo en mis 3 años de alcaldía la primera vez. Entonces, años después, estando yo haciendo un visiting scholar en la Universidad de Nueva York, por alguna razón fui a España, algo, yo nunca voy a nada en las embajadas ni nada, pero alguna ocasión fue un evento y conocí, allí estaba doña Beatriz Santo Domingo, y entonces me dijeron, no, que qué maravilla, esas bibliotecas tuyas, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, porque Gonzalo Córdoba la había llevado a visitar las bibliotecas, ¿no? Y entonces yo invité a Alejandro Santo Domingo. Yo vivía en Nueva York, entonces le dije, hola, no sé qué, ¿por qué no hablamos? No sé qué, y en esa época tenía posibilidades políticas y demás, entonces ahora ya obviamente no me pasaría el teléfono, pero eh, en todo caso me invitó a almorzar y fuimos a almorzar, aún todavía me recuerdo, al restaurante Bellini en la Quinta Avenida con la 59, con Carlos Alejandro Pérez, y entonces yo le dije, mire, su familia ha hecho toda clase de cosas generosas, donaciones, que trabaja con la Fundación Barú y demás, pero hay que hacer algo que realmente sea un legado importante y eso tiene que ser es en Bogotá. Y entonces lo maravilloso es que usted hiciera una biblioteca espectacular, como esas que le encantaron a su mamá, ¿no? Una cosa así maravillosa. Y yo pensé, obviamente, que me iba a mandar al diablo. Y no, le interesó muchísimo y empezó a pedirme documentos y demás. Y yo dije, entonces, pero además yo le dije, esa tenía un diseño, un teatro más grande que las otras, ¿no? Porque yo quería que fuera, las otras no quise hacerse un teatro muy grande. En fin, resulta que yo le mandé un poco de diseños, me dijo, ¿cuánto va a costar eso? No, yo le dije, por ahí unos 15 millones de dólares, ¿no? Y costó el teatro como 40 y pico millones de dólares, ¿no? Pero por cuenta de eso se hizo, pues, la generosidad de los Santo Domingo, se hizo la Biblioteca Santo Domingo y el Teatro Santo Domingo. Esa es un poco la historia de las bibliotecas, pero entonces faltan los centros felicidad, ¿ves que? Hemos ido a los centros de felicidad varias veces. Claro, estar equipados de Los una centros manera, felicidad, ¿por claro. qué se me ocurrieron? Pues básicamente porque yo considero, ese es un tema largo, es que este ritmo no vamos a alcanzar a nada. Ese es casi que mi libro. Vamos a tratar de ir más rápido, pero voy a ser más rápido. Los centros felicidad, yo y los parques, yo hice más parques. Yo creo que yo conseguí más terrenos para parque que todos los alcaldes de la historia de Bogotá sumados. Lo que no es muy difícil, porque ningún otro consiguió. No les importó cinco el Claro. tema, ¿no? De mil maneras, ya sea por sesiones que yo generé o comprando. Nadie ha gastado un peso de ningún alcalde que yo conozco comprando terrenos para parque. Yo, en cambio, sí compré muchos. Y otros los generé de otras maneras. Pero bueno, el punto, ¿por qué? Porque a mí siempre me obsesionó eso, de que los parques eran críticos, pero por algo muy importante. Cuando la diferencia de ingresos se siente es en el tiempo libre. Eso es lo que yo creo. Claro, Porque cuando la gente está durmiendo, pues el más pobre o el más rico, duerme igual. pues según sus culpas dormirá mejor o peor. Eh, y, pero cuando están en el trabajo tampoco es tanta la diferencia, porque digamos, puede que el trabajador más humilde de la empresa o el presidente de la empresa, pues llegan allá, encuentran amigos, tienen cosas agradables, problemas, en fin, pero la diferencia enorme es cuando salen al tiempo libre, donde la persona de ingresos altos va a una casa amplia, cómoda, tiene acceso a restaurantes, a viajes, a casas de campo, a Cultura. clubes, a mil cosas, y la persona de ingresos va a una casita mínima de 40 metros y eh, Se acabó. la alternativa que tienen a los juegos en el teléfono, lo que sea, es el espacio público. De manera que lo mínimo es lo mínimo que tiene que hacer una ciudad democrática es espacio público de calidad, aceras, parques. Esto es esencial, una ciudad donde la gente sea feliz gratis. Por eso es que es tan crítico lo de todo el río Bogotá, de todo eso que hablábamos. Eh, pero que obviamente a los que tienen otras alternativas no les preocupa mucho. Entonces, eh, siempre me pareció que estos centros felicidad, yo por ejemplo pensaba que las cajas de compensación se metían en cosas donde no debían meterse tanto, ¿no? Menos no se debe meter a hacer supermercados y cosas absurdas. Estas entidades que son semipúblicas, pues funcionan con unos impuestos en la práctica. Es otra discusión. Deberían destinarle más a los sectores populares, hacer y que realmente
incluso muchos de los centros deportivos y culturales, deportivos que han hecho es en sectores realmente de ingresos más altos. Hay algunos por ahí en la calle 200, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no tienen más bien en Ciudad Bolívar y demás? Y siempre me llamó la atención estos centros culturales. Y en Brasil hay unos que son parecidos, como a lo que tiene Compensar en la 68 y demás, los SESC, ¿no? Maravillosos en todo Brasil. Y entonces, y además yo veía, por ejemplo, yo decía, hacia el futuro, ya yo dije, bueno, hice las bibliotecas que van a ser centros culturales y demás, pero ya la gente no va a necesitar tantos libros, ¿no? Sí, Error mío, ¿no? Pero bueno, servirán para mil otras cosas. sí, exactamente. Eh, y ahora, ¿qué es lo que sí van a hacer hacia el futuro? Yo vi en Nueva York que en cada cuadra hay 2 gimnasios, ¿no? Esto van a seguir al revés, esto es lo que la gente va a hacer más y más hacia el futuro. Entonces, hagamos unos centros culturales y deportivos espectaculares que además, de nuevo, construyan maneras de vivir. Lo que estamos tratando de hacer, cuando hacemos una ciudad, lo que estamos tratando de hacer es una ciudad es solo un medio para una manera de vivir. Entonces, si logramos que la gente haga música, danza, entonces estos centros, estos de nuevo espectaculares, centros, los CEFES, Centros Felicidad, lo que promueven es una manera de vivir y promueven, digamos, yo quisiera decir que promueven unos héroes distintos, ¿no? Que el héroe del barrio es el que hace deporte, el que es campeón de natación, el que hace arte, el que, en fin, estamos enseñando maneras de vivir más civilizadas y debería haber muchos más cefes y más parques y de todo. Esto es crítico para la feria. Esto no es un tema menor y no les están destinando los recursos necesarios para que operen bien. Pero, por ejemplo, los cefes los construyó Recreación y Deporte, el del Tunal, el de San Cristóbal, el de Suba, Fontanal del Río. en Fontanar del Río, que además es otro lote que yo compré en mi primera alcaldía, como otros parques, en fin, como el de ¿Cometas? Cometas, este de Cometas, por ejemplo, desde que se hizo eh, el tanque en mi primera alcaldía, el tanque de agua en Suba, yo dije, este tanque hay que me le ponen el techo de manera que se pueda hacer unos campos deportivos encima, porque son como 2 hectáreas de tapa de tanque, ¿no? Y entonces, desde esa época de la primera alcaldía estaba soñando con eso y logré la posibilidad de hacer este centro Felicidad que tiene algunos, y el otro CEFE, el de acá, entonces, Noval. el del Nogal, lo que es interesante es que yo creo que nuestra ciudad es hiperdemocrática, cobra muchos impuestos, los impuestos prediales en sectores de estrato alto en Bogotá son de los más altos del mundo, ¿no? Y los invierte todos en sectores populares, eh, pero aún así, pues hay que mejorar los sectores de estratos altos también, hay que mejorar todas las ciudades. Claro, necesitamos muchas personas, empresarios y gente con dinero en la ciudad, muchos, entre más ciudadanos de ingresos altos tengamos, mejor. Eh, ellos son los que ayudan Generar a empleo. todo, generan empleo y eh, logran, además pagan impuestos y apoyan muchas actividades culturales interesantes, en fin, por mil razones es interesante. Entonces hay que mejorar esos sectores. Entonces yo también he hecho muchas cosas en sectores de ingresos altos, pero por ejemplo, para poder hacer inversiones tranquilo en sectores de estratos altos, lo que hicimos fue una valorización. Cobramos una valorización a los sectores de estratos 4, 5 y 6, que solamente son como el 10% de la población, para hacer aceras amplias, hacer ciclorrutas, hacer puentes para bicicletas y hacer el CEFE, el Centro Felicidad, digamos, del Nogal. Eh, en fin, podríamos hablar más sobre eso en otra ocasión. Se nos van a quedar muchos temas en el tintero, pero me gustaría que redondeáramos un poco con esa idea de lo que viene para Bogotá. Bueno, yo lo que quisiera redondear, voy a ser indisciplinado. Eh, Por favor. Lo que viene para Bogotá hacia el futuro, ya lo dije yo, yo creo que lo que debe haber ser Bogotá hacia el futuro es una ciudad con más parques, con el malecón digamos, si Bogotá logra hacer esto de tener los parques lineales por los ríos Tunjuelo, Fucha, Juan Amarillo, que ya lo hicimos, y los otros en parte, el gran malecón del río Bogotá, porque el río Bogotá va a ser la columna vertebral de la ciudad del futuro.
Entonces, que sea un malecón espectacular desde, además con el río Bogotá limpio, el embalse del Muña se va a descontaminar. Yo como soy ya viejito, yo cuando niño iba a navegar en velero con un tío en el embalse del Muña, que hoy es una alcantarilla, ¿no? Entonces, el embalse del Muña va a ser un gran lago y hay que hacer un gran parque para todos los sectores del suroccidente de Soacha, de Bosa, de Cibaté. Entonces, imagínense, eso es parte de la gran ciclorruta que va a atravesar todo Bogotá de la habla. Entonces, esa es la ciudad del futuro, la ciudad peatonal de las bicicletas, de este, sobre todo de este eje, yo diría, la ciudad del futuro es el gran malecón del río Bogotá con apartamentos sobre el río y demás. Y los ríos, alrededor de todos estos ríos, estos parques lineales como en el Fucha, Juan Amarillo, Tunjuelo, el sendero a las mariposas a lo largo de los cerros. Pero yo quiero hablar de un tema último que para mí ha sido crítico, que yo hice. Hay mil cosas que yo hice que aquí no hemos tenido tiempo de hablar. Por ejemplo, en el centro de Bogotá, yo cambié el centro de Bogotá para siempre. Era un horror de centro de Sí. Bogotá, donde no entraba, no era posible ni pasar por la inseguridad, estaba completamente degenerado. Entonces, en mi primera alcaldía con la maravillosa Elsa Patricia Borges, tumbamos el horror del cartucho. En la segunda tumbamos el Bronx y San Bernardo. En total, es algo clásico y único en el mundo. A 2 cuadras cortas de la Casa de Nariño, del Congreso, del Palacio de Justicia, tumbamos 32 hectáreas, más de 1.200 edificaciones para hacer el Parque Tercer Milenio. Entre otras estas cosas de Tercer Milenio, otro secretico, ¿no? Ese es otra parte de mi eguito eh, como yo fui el alcalde del Milenio, por eso le puse Milenio un poco de cosas, como a Transmilenio, al Parque Tercer Milenio y demás, ¿no? Pero eh, la, La la, zona del centro. esta zona del centro, entonces hicimos el Parque Tercer Milenio, tumbamos el Bronx, eso es una cosa impresionante, peatonalizamos la Jiménez con ladrillos. Y eh, es otro centro, entonces otro centro, en ese pusimos Transmilenio, además también Transmilenio hoy tiene el Parque Tercer Milenio, tiene Transmilenio por la carrera décima, Transmilenio por la carrera sexta, Transmilenio por la Jiménez y Transmilenio por la Caracas. Y ahora viene el metro, que también lo contratamos nosotros. Entonces no solamente hicimos Transmilenio, sino que también hicimos el metro, ¿no? Entonces en el tema de movilidad, yo creo que hay mucho por decir, pero la movilidad es un tema fascinante, fascinante por muchas razones, pero en lo urbano, porque es muy contraintuitivo. Es uno de los problemas que puede, en la movilidad, es uno de los problemas que puede empeorar a medida que la sociedad se vuelve más rica. Casi todos los demás problemas que tenemos van a ser mejores a medida que seamos más ricos, ¿no? La gente va a tener mejor vivienda, va a tener mejor salud, va a tener mejor educación, pero la movilidad puede ser peor, ¿no? Y entonces es un desafío bien interesante por muchas razones. Y lo ideal obviamente es que la gente se movilice en transporte público. Y, entonces Transmilenio es una revolución, es decir, lo más importante que ha exportado Colombia al resto del mundo es Transmilenio, la innovación, que obviamente copiamos de Curitiba en muchos aspectos, pero lo mejoramos radicalmente y aquí vinieron cientos de misiones de todas partes del mundo, e incluso los Transmilenios o BRTs que hay en Brasil, que fue donde lo inventaron, son mucho más inspirados en lo que hicimos en Bogotá, entonces en Buenos Aires en los últimos 20 años se ha hecho muchísimo más Transmilenio que Metro, o en Río de Janeiro, o en Sao Paulo, o en Estambul, o en Karachi, o en fin, en Lahore, en el mundo entero. Es decir, no hay un estudiante de transporte en ninguna parte del mundo, en China o en Mongolia, que no sepa qué es Transmilenio, ¿no? Eh, pero aquí en Bogotá, al revés, yo soy casi que criminal por haber hecho Transmilenio, que de nuevo es construyendo igualdad, porque le da prioridad. Por primera vez los ciudadanos en transporte público comenzaron más rápido que los de carro, mientras que además es mucho más constructor de igualdad que un metro subterráneo, ¿no? Todos los ciudadanos de estrato alto quieren que haya metro, ¿no? Pero no tienen la más mínima intención de subirse al metro, ¿no? Los ciudadanos de los países en desarrollo, ¿no? Los ciudadanos de ingresos altos, todos quieren metro, ¿no? Y son expertos en coger el metro en París y en Londres y en Nueva York, pero no se arriman al transporte público en su propia ciudad. Digamos, en ciudades como México o
Delhi, que son de las ciudades que tienen los metros más extensos del mundo, en ciudades del mundo en desarrollo, los ciudadanos, el 30% de ingresos más altos de Ciudad de México o de Delhi, no solo no es que no use el metro, es que no se han subido ni una vez en su vida al metro, nunca. Y curiosamente los sistemas de bus tienden a atraer a más ciudadanos de mayores ingresos. Bueno, en Europa, los ciudadanos de mayores ingresos prefieren tomar el bus generalmente y no el metro subterráneo. Es Pero ese suficiente. es otro tema. Lo que es cierto es que el metro es maravilloso y necesario y por eso lo contratamos, ¿no? Pero Transmilenio es una revolución muy importante y no solo entonces hicimos las ciclorrutas, como digo, hicimos, acá hay un poco de palabras que la gente en Bogotá usa que, que me las inventé, ¿no? Inventé pico y placa, ¿no? Esa fue de un publicista, pero de nuestra organización inventé la palabra ciclorruta, inventé la palabra Transmilenio, ¿no? Entonces hay Que cosas, se han normalizado y gracias entonces, a Dios se han y integrado. entonces lo que es cierto es que si el futuro, como me imagino yo una Bogotá, por ejemplo, la troncal de la séptima, que no ha sido posible hacerla porque ahora los que deciden en este país no son los que se hacen elegir después de 30 años de esfuerzo, sino algún juez que decide parar un proyecto y los otros haciendo política lo demoran. Pero la troncal séptima va a ser especialmente importante socialmente porque va a hacer que los ciudadanos de estrato más alto de Colombia, es que, ¿qué es lo que tiene la séptima interesante? Que es que entre la calle 72 y la 127, o casi que la 70 o algo así, y la 127, son como 7 kilómetros, o 5 kilómetros, 6 kilómetros, y si uno toma 500 metros al lado y lado de este eje de 5 o 6 kilómetros, yo diría que ahí están por lo menos la mitad de los 100.000 colombianos más ricos y más poderosos, ¿no? Entonces es muy interesante. Por eso la discusión de la troncal séptima y de ninguna otra. Pero obviamente Transmilenio construye, vuelvo a señalar, igualdad por un lado, porque cuando está el carro de 500 millones de pesos en el trancón y no se mueve, casi que puede pasar un niño en el bus a toda velocidad al lado y le puede hacer así, ¿no? Es casi que una foto de la democracia en funcionamiento. Eh, y en el caso de la troncal séptima, pues a los ciudadanos les va a tocar escoger al que vive, digamos, en Montearroyo o Bosque Medina, en un apartamento, en una casa de 1,5 millones de dólares, escoger si se demoran 2 horas en carro o si van en 15 minutos en Transmilenio, ¿no? Entonces es muy interesante como proyecto, pero yo me imagino esa Bogotá segura, con mucha gente a pie, mucha gente en bicicleta, mucha gente haciendo música. Bogotá es una ciudad muy rica en arte, hay una cantidad de teatro, eh, entonces, con mucho contacto con la naturaleza, con los cerros, con, mm, con el río, con el Valle de la Calera de Sopó, con el Parque de San Rafael, una Bogotá con además son excelentes universidades, exportando conocimiento. eh, entonces, una ciudad que ya tiene una cantidad de ventajas maravillosas hechas por los privados, los restaurantes de Bogotá. Aquí yo conozco mucha gente de Panamá, por ejemplo, que viene a pasar el fin de semana a Bogotá para ir a restaurantes, ¿no? Eh, entonces sería maravilloso que además caminaran por el Sendero de los Cerros y fueran a pasear en bicicleta por el Valle de Sopó o por el borde del río Bogotá, en fin. eh, una ciudad donde la gente sea más feliz. Ese es todo el tema, ese es el objetivo. Una ciudad, yo por ejemplo, una de las cosas en una buena ciudad, como cuando yo estudiaba en París, yo nunca me sentí inferior ni excluido. Y podía, incluso uno veía a la gente famosa. Ahí mi universidad queda junto a los jardines de Luxemburgo y uno ve a los famosos ahí junto a uno, ¿no? Entonces, digamos, en una ciudad como las ciudades suecas, donde puede que haya unos multimillonarios, tetramillonarios, que son dueños de Spotify o de IKEA o lo que sea, pero van al parque con los demás, andan en transporte público, van al café del barrio. Entonces, ese tipo de sociedad, una ciudad tan feliz, en donde no vamos a creer que la gente no quiera irse. Hoy es una tragedia por muchas razones. La mitad de los colombianos en las encuestas dice que quiere irse de Colombia. Entonces, lo que necesitamos es una ciudad donde la gente no solamente no quiera irse, sino quiera venir. Y no solamente los colombianos, sino que otras personas quieran venir a vivir acá porque va a ser muy rico vivir acá. Yo creo que ese sueño lo tenemos todos los colombianos y todos los bogotanos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir todos tus logros y Todos no.
todavía falta. Esperamos volver a encontrarnos de pronto en otra conversación. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Carolina. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en nuestros otros capítulos de nuestro podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En nuestro próximo podcast escucharemos a Felipe Restrepo hablar sobre la innovación y la sostenibilidad en las ciudades del futuro. No te lo pierdas.